Bueno, mis amados, bendiciones a todos y ya vamos a materia de estudio bíblico y nos estamos situando ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 35. Hoy terminamos Lucas tiene 56 versículos por ahí y hoy lo terminamos. Y este Evangelio, o sea, este capítulo fue un capítulo confrontativo. Hubo muchas confrontaciones y también hubo parábolas, pero las parábolas eran confrontativas. Y no solamente Jesús le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a la multitud, porque salió de casa de Simón y la multitud lo agolpaba, que dentro de la multitud pues estaba el factor también religioso de los fariseos, donde estaba la controversia ya establecida, y ellos levantando el récord para el famoso pliego acusatorio, para levantar la denuncia. Y que vamos a ver algunas cositas aquí que como que a veces no sigue la línea del tracto sucesivo, necesariamente es como que brinca de un tema relacionado, pero le añade algo más y como que vuelve a otro tema, pero nos da a nosotros una idea de lo confrontativo que estaba haciendo el ministerio de Cristo y de las cosas profundas que estaba hablando. Y vuelvo y repito, le habló a sus discípulos, le habló a la multitud, le habló a los religiosos fariseos, pero todos estaban en el mismo grupo. O sea que como a veces uno ha estado predicando y ha tenido que predicar a diferentes audiencias, porque hay diferentes personalidades o diferentes asuntos que atender, pues eso fue lo que estaba aquí ocurriendo. Vamos a leer el relato del verso 35, donde habla, Jesús dijo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya él había hablado sobre el tesoro en los cielos, sobre todo eso, sobre algunas parábolas, y entonces ahora trae un tema un poquito más escatológico, la palabra correcta. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y este verso tiene similitud o un paralelismo con la parábola de las 10 vírgenes. Para que tengan un contexto los que conocen de los evangelios, de esa enseñanza y de esa palabra, pues este es como si fuera de esa saga, si podemos usarlo así, ¿verdad? De esos mensajes. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Ves? En la parábola de las 10 vírgenes habían unas lámparas encendidas. Y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Las 10 vírgenes se estaban preparando para una boda también. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Mire qué coinonía iba a haber. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y hay como varias historias que Jesús ya había narrado en otros lugares, pero como que aquí las amarró todas y las unió. Pues vamos a entrar en detalle aquí. Y el detalle es el siguiente. Jesús todavía se está dirigiendo a sus discípulos en presencia de la multitud. O sea que a pesar de que está toda la multitud, Jesús le está hablando a sus allegados, ¿verdad? Y él sigue pensando en los peligros de la codicia, de estar demasiado atado a las cosas materiales y temporales. Pues cuando dice, está encendido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, vuestros semejantes hombres que aguardan a que su Señor regrese. Por ahí es que venía cortando la palabra. Si uno debe estar siempre listo para la venida de su amo, de su Señor, debe tener tanto sus intereses como sus tesoros en las cosas espirituales y eternas.
Y acuérdense que hay un paralelismo. Está hablando del Señor en la parábola, pero también está hablando de Jesús en su venida. Y entonces por eso está haciendo este paralelismo. Ahora, estén ceñidos vuestros lomos. Las largas ropas orientales podían impedir el caminar y trabajar a menos que estuvieran recogidas para darle libertad de movimiento a los pies y a las piernas. Ustedes saben las túnicas estas que usaban y tenían sus contratiempos. Pero eso tenía su propósito también, era para protegerlos. El ceñidor servía con el mismo propósito que las ligas para las mangas que los hombres llevaban para levantar los puños de las camisas. O sea, tenía unos ciertos instrumentos como unas ligas que les ayudaban para... Y eso por eso es que es la palabra ceñido vuestros lomos, ¿verdad? El ceñidor servía con el mismo propósito, como dije, que las ligas de las mangas que los hombres llevaban para levantar los puños de las camisas de las muñecas. El siervo así ceñido estaba listo al instante para la acción tal como lo está el cristiano que se ha quitado todos los impedimentos para el servicio y el favor de Dios. Ese es el paralelismo espiritual de esta enseñanza. Ahora, vuestra lámpara encendida, la lámpara que se usaba en la antigua Palestina era muy sencilla. Era un recipiente en forma de vasija con una mecha. A la mecha se le debía cortar lo ya quemado y la lámpara debía estar llena de aceite si había de proveer luz. El cristiano nunca debe descuidar su luz. Nunca debe permitir que su mecha se queme o se acabe su aceite. La devoción personal, la oración, la lectura de la palabra y el servicio fiel conllevarán que la lámpara del alma esté ardiendo y brillantemente. Y en la parábola de las 10 vírgenes también tenían la lámpara. De hecho, ese fue el problema, que se acabó el aceite. Entonces unas tuvieron que ir a comprar. Lo que te dice es que uno como creyente debe estar, su vida espiritual debe estar siempre preparada. Debe estar siempre la llama encendida. Y se cultiva eso con la vida de oración, con la vida de palabra, con la vida devocional, con la vida de congregarse y edificarse. Y esa práctica de esos principios espirituales hace que tu vida se mantenga encendida. Luego dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. No están dormidos, están cumpliendo con su deber. Estos son los servidores, los empleados. Los siervos fieles nunca se duermen en el trabajo. No importa cuánto se tarde su Señor, ellos permanecen en sus puestos y se conservan listos para que cuando llegue y llame, le abra enseguida, dice el verso bíblico. Por lo tanto, bienaventurados aquellos siervos, dice el verso, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y vendrá a servirles. Y miren ahí la dinámica que hay, tan especial entre el amo y el servidor, que por causa de ser fiel y esperarle y estar atento para cuando él llegara, no importa que fuera la segunda, la tercera vigilia, él venía y se ponía con gozo, se sentaba a la mesa y ahora se ponía a compartir con ellos como en una gratificación por su gesto de fidelidad. Y eso es lo que te está diciendo, que el Señor va a bendecir cada acto que nosotros hagamos cuando demostramos amor y fidelidad y entrega en lo que es. Eso va a estar bendecido. Entonces el verso dice luego, y aunque venga la segunda vigilia o a la tercera, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La noche se dividía en vigilias en la antigüedad. Esto en el caso de nosotros, pues la noche se divide, la noche, el atardecer, la noche y la medianoche o la madrugada y luego el amanecer. En aquellos entonces no se dividía así, se dividía en 4 vigilias. Por lo tanto, aquí habla de la segunda vigilia o la tercera vigilia porque se conocen como las más críticas. Por ejemplo, la noche se dividía en vigilias. Estas corresponden a nuestro tiempo como sigue. La primera sería de 6 a 9 de la noche. Esa pues todo el mundo la maneja, la domina. Después de las 9 que la gente pega a cabecear. Algunos cabecean antes.
La segunda, de 9 de la noche a medianoche. Y ahí mucha gente está durmiendo. La tercera, de medianoche a 3 de la mañana. Eso está roncando. Y la cuarta, que es la que yo uso cada rato cuando digo que viene la revelación a las 3:45, pues es la cuarta vigilia, que es la última. Esa es de 3 a 6 de la mañana. Ahora, luego dice el verso bíblico, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia, el objeto del maestro parece ser un equivalente a recordar. El padre de familia es literalmente el amo, el jefe de la casa. Por lo tanto, el padre estaría preparado si supiera que vendría el ladrón. Vosotros pues también estad preparados para que a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, este escrito escatológico tiene dos puntos de vista que yo siempre los recalco. En los preteristas, ellos recalcan que eso Jesús se lo estaba diciendo a aquellos discípulos que estaban allí, a ellos se lo estaba ministrando, y le estaba dando principios para que ellos pudieran estar firmes para la manifestación del Hijo del Hombre. Después de su muerte y resurrección, se reconoce por estos grupos de teología que en el año 70 Cristo se apareció y hubo la gran destrucción de Jerusalén y se acabó lo que nosotros conocemos como cumplimiento del Antiguo Testamento y el principio de la gracia. Para los futuristas, que son la mayoría de los que vivimos en esta etapa de la vida, esta parábola se utiliza para decir o hablar de la segunda venida de Cristo. Como maestro de la palabra te lo dejo planteado de las dos formas y la gente que llega a su análisis entendiendo las escrituras. O sea, entendiendo estas dos escuelas teológicas, hay dos más que yo las he explicado en otras ocasiones, que dicen que esto es simbólico y otros que dicen que no es así tampoco. Son 4 escuelas teológicas. Ahora, ¿qué sucede aquí? Vamos al verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pero es bueno marcar aquí que está hablando de la parábola que ya Jesús dijo, no la que va a decir ahora. No sé. Por lo tanto, Pedro está reconociendo que Jesús le está hablando o a nosotros o también a todos. ¿Pero a todos quién? A todos los que estaban allí presentes. Porque hay gente que quisiera decir a todos hasta llegar acá a nosotros 2000 años más tarde. Pues una cosa es las escuelas y otra cosa es el texto. Jesús está hablando con aquella gente que está allí. Y alguien puede decir, y puede estar hablando proféticamente. Bueno, en el mundo de las especulaciones y las posibilidades, pues las cosas pueden ser posibles y pueden ser especuladas. Pero cuando nosotros vamos al texto, el Señor le está hablando a los discípulos y a aquella multitud. Y dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? De hecho, Jesús no le tomó la pregunta a Pedro. Siguió hablando. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber, embregarse, si hiciera dueño de la hacienda, ¿verdad? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pues vamos a desmenuzar esto porque hay muchas enseñanzas aquí, muy interesantes. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Verso 42. Aparentemente Jesús había pasado por alto la pregunta de Pedro, pero en realidad no solo la responde, sino que va más allá enseñándole material adicional no solicitado por Pedro. Se alude a este mayordomo como el siervo en el resto de la parábola, ¿verdad? Era evidentemente un mayordomo, más que un esclavo, ¿verdad? Que por lo general era un siervo superior, aunque era esclavo, pero era superior a todos los demás. De carácter probo, que tenía bajo su cuidado los bienes de la casa. Era el administrador, el jefe, el supervisor de todo lo que estaba pasando allí. Los versos 42 al 44 muestran la recompensa de los siervos fieles. El 45 al 46, el castigo reservado a los mayordomos infieles. Porque cuando tú eres un administrador y despilfarra, haces daño, violenta el acuerdo de supervisión, pues eso tiene consecuencias. Y hasta ahora en nuestro tiempo sigue teniendo consecuencias también. Y una de ellas es el despido, otra vez se puede rayar en delitos. Y entonces, pues había un castigo en aquellos entonces para los malos administradores, los que usurpaban el poder. Por lo tanto, le pondrás con los infieles. El relato de Mateo dice hipócritas, en lugar de infieles, como lo dice Lucas. Estos siervos deben ser enfocados en dos maneras. Primero, como juzgados por la ley del Antiguo Testamento. Había una ley en el Antiguo Testamento, cómo se juzgaba. Y segundo, a la luz de las responsabilidades del reino en la dispensación cristiana. Ahora nosotros como cristianos que traspolamos esta enseñanza, esta parábola, pues tenemos que verlo en las circunstancias nuestras. En aquel entonces, en la ley del Antiguo Testamento, había una forma como se aplicaba el castigo. En el contexto de lo que estaban ellos escuchando allí, pues podían pensar, pues esto es lo que le va a pasar a este infiel. En el caso nuestro, por el sistema legal que nosotros tenemos, pues nosotros pensamos de una manera, pero acuérdense que esto es también en términos espirituales. Cuando digo espirituales, en términos de principios éticos, moral, ¿verdad? Principios de pecado. ¿Qué consecuencia tiene este tipo de conducta de un creyente, ¿verdad? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla será azotado poco. Y te está diciendo aquí que el que peca con conocimiento de causa tiene una responsabilidad mayor y una carga que el que, aunque peca, pero sin conocimiento, por ignorancia. ¿Ve? En el sistema nuestro legal, el desconocimiento no te hace libre o te exime de la condena. Pero se puede convertir a la hora de la sentencia en un atenuante. No es lo mismo el que con conocimiento y entendimiento y con premeditación y alevosía hizo el acto delictivo, que al que, caramba, no conocía los detalles, no había esa intención de aprovecharse, ¿verdad?, de la circunstancia para cometer el delito. Y se puede probar que eso no lo había y tienen unas consideraciones para eso. Eso le llaman atenuantes, agravantes y ese tipo de situaciones. Por lo tanto, el Señor está estableciendo aquí que para una persona que no tiene el conocimiento no se le puede juzgar con la misma intensidad que al que tenía todo el conocimiento, sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que la ley dice a sabienda, casi siempre dice a sabienda usted hizo eso, a sabienda, porque eso le añade una fuerza mayor, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué se hacía en ese entonces? Para los de delitos cuyo castigo era ser azotado, el máximo azote permitido era 40 por una sola transgresión.
Los romanos no daban los 40, era 40 menos 1, que eran 39. Por eso que a Cristo le dieron 40 menos 1, pero los judíos daban 40. Por eso he sabido que los judíos daban 4 o 5 latigazos por faltas menores. Cuando la falta era menor o la persona no tenía el conocimiento, 4 o 5 cantazos, tú sabes. Mira, Javi dice que con una ya. El castigo variaba según el delito. Mayor luz, capacidad y oportunidad significaban mayor responsabilidad. Gran oportunidad para honores, posición y realizaciones conllevan más culpabilidad en el caso de ser infieles. La persona tenía mucho conocimiento, pues entonces así va a ser juzgado. Y conocer la voluntad de Dios es en efecto una gran bendición, pero ese conocimiento, si es descuidado o pervertido, dañado, solamente aumenta la culpa y las consecuencias de las cosas que ocurren en la vida de uno, ¿verdad? Por el conocimiento. Claro, a mí me gusta aclarar que la gracia es el elemento de redención para toda la humanidad. Jesús no está mirando si conoce o no conoce, Él te salvó y te perdonó. Estamos hablando del proceder de la vida de una persona que ya tiene entendimiento, tiene luz, tiene conocimiento, como bien dice este verso, al que más se le da, o al que más se le ama, o al más que se le perdona, más se le demanda, ¿verdad? Y en ese sentido es que está esto predicado. Posiblemente no tenga que ver necesariamente con la condenación, con la salvación, sino con nuestra consecuencia por nuestras acciones. Claro, si nuestras consecuencias por acciones negaran a Jesucristo y negaran al Espíritu Santo y negaran todo eso, pues entonces usted está renunciando a la vida de fe, a la vida de honrar al Señor. Y ya eso son otras cosas, ¿verdad? Ahora, fíjese, el verso 49... Y perdonen antes de ir al 49, quiero rezar lo último que decía el verso 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le va a exigir. Y esos son principios de vida, principios de orden que Jesús enseñó, que operan en todas las dimensiones, en la vida cristiana y en la vida secular. Créame que eso, la vida te va a facturar según el conocimiento que tú tengas. Y pasa en las empresas, en los negocios, en todo. Ahora, mire lo que dice el verso 49. Fuego vine a echar en la tierra. Mira ahora que esto cambia diametralmente. Jesús estuvo enseñando aquí, pero lo que está enseñando no necesariamente es consistente con lo que dijo anteriormente. Le añade ciertos aspectos. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la... Menos mal que dejaron los suegros aparte. Pero vamos con calma, porque este es un mensaje de juicio. Pero tiene que verlo dentro del contexto de la realidad donde Jesús lo está predicando. Que no significa que no haya pasado en otras generaciones. Claro. Pero ha pasado bajo otra tónica, bajo otra realidad. No bajo la realidad de la que Jesús está exponiendo en ese momento. Vamos a explicar las dos, ¿verdad? Vamos a trabajar con las dos. En ese sentido. Cuando dice vine a echar fuego a la tierra, literalmente yo he venido a arrojar una tea a la tierra. Una tea era un envase con una llama, como si fuera un molotov, como si fuera un explosivo casero. Y lo usaban para alumbrar también en los sitios. Yo no sé si ustedes se acuerdan antes, en Puerto Rico, como yo diría que para el 60, la década del 60, Sammy no había nacido, pero Abby ya
ya bien contemporánea conmigo. Ponían, ¿te acuerdas cuando ponían abrían un hueco en la carretera para gelar un tubo y se quedaba 2 o 3 días sin de esto? Venían y ponían una cosa negra alumbrando, que de hecho los vecinos eran los que por la noche le echaban, creo que gas a esa cosa para que se mantuviera, para cuando los carros pasaran, vieran, y eso botaba un humo y mataba hasta los mosquitos. Pues eso es una especie de tea, tú sabes. Y los muchachos títeres lo cogían y lo tiraban para los sitios y se prendían las malezas y se prendían. Pues, como en todos lados. Yo era parte de esos títeres. Entonces, los papás de uno gritando, ¡dejen eso ahí! No se metan con eso. Era una curiosidad para un muchacho. Entonces, yo he venido a arrojar una tea a la tierra. Aquí Jesús no ha cambiado solo su tema, ¿ves? Es un cambio de tema de lo que estaban ministrando. Es una nueva división de su mensaje. Desde el verso 14 ha estado examinando el peligro de una consideración egoísta de las cosas de este mundo. Ahora continúa diciendo que su venida a la tierra no era para suavizar el camino para un placentero regocijo de los bienes de este mundo. Antes bien, su advenimiento necesariamente traería división y conflicto. Y créame, para poder darle culminación al Antiguo Testamento bajo el concepto de la ley y toda aquella hipocresía que tenían los fariseos, tenía que venir algo diametralmente opuesto, un cambio trascendental y una culminación. Y entonces Jesús causó esa culminación y estaba preparando el ambiente para que eso ocurriera. De hecho, la nación desapareció. Y después eso tú no viste, el pueblo judío andaba errante. Y estuvo siglos errante hasta que en 1948 se unieron. ¿Sabe? Hubo un desplazamiento. Se destruyó el templo, se destruyó todo. Todo quedó en ruina. Por lo tanto, dice, ahora continúa diciendo que su venida a la tierra no era para suavizar el camino para un placentero regocijo de los bienes de este mundo. Antes bien, su advenimiento necesariamente traería división, conflicto. ¿Cómo podría ser de otra manera? El hombre egoísta y pecador naturalmente no estaría dispuesto a someterse a una manera de vivir tan abnegada y consagrada como la que representaba Jesús. Ese era otro aspecto también. La gente quería seguir viviendo, y fíjate que por generaciones hay un sector de la población que vive en una vida de placeres. Y eso ha estado siempre, desde toda la historia de la humanidad. Y otros que tratan de hacerlo mejor y otros que se consagran al Señor. Casi siempre son los menos, ¿verdad?, los que se consagran al Señor, pero hay gente que trata de hacer las cosas lo más balanceada posible. Ahora, el maestro está aclarando a sus discípulos y a aquellos a quienes anticipaba que llegarían a hacerlo, que si sus motivos para seguirle eran egoístas, quedarían desilusionados. Y eso fue lo que pasó con Judas. Se desilusionó. Pero la mayor parte de las autoridades concuerdan en que el contexto y el significado del verso favorecen la interpretación dada con anterioridad, que es un fuego de conflicto. Jesús iba a crear un ambiente conflictivo porque estaba destruyendo la creencia religiosa del fariseísmo, de los saduceos, de los escribas. Eso se acabó. Y eso, mire, eso crea una confrontación brutal. Eso era en el aspecto religioso humano, secular, de las raíces judías. Ahora, imagínense, el rompimiento espiritual porque estaba derrotando y venciendo a Satanás. El crear una nueva dispensación de gracia, un nuevo orden, una nueva dimensión. Pues una ruptura en todos los niveles espirituales, en términos legales. La nación quedó totalmente, no solamente en el aspecto religioso, sino que hubo aquella invasión y lo que quedaba se fue por el chorro, como decimos por ahí. Y se dispersaron. Y nació la iglesia por todos los lugares y sabemos bíblicamente que Pablo predicó en España, en Turquía, en todos esos lugares por ahí.
Y nació la iglesia y arropó el mundo. ¿Qué pasó? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Es una traducción literal del griego, cuyo significado es vago, pero la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo con la traducción de la New English Bible, y como lo deseo que ya haya sido encendido. La versión popular nos rinde la siguiente traducción: como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Sabes? Jesús sabía su misión. Jesús sabía que él venía a acabar con todo aquel sistema religioso, tanto su aversión humana. Oiga, no solamente con el sistema religioso de los judíos. Con eso dejó establecido que todos los sistemas religiosos que caen en esas tradiciones absurdas tienen la misma sentencia. Y por eso es que nosotros tenemos que, como cristianos, no caer en la aberración de la religiosidad, sino ser creyentes viviendo por la fe en Jesucristo y en la gracia. Que a veces es una controversia que se nos da también, y entonces los concilios, las organizaciones comienzan con sus dogmas también y a veces se vuelven cargas religiosas. Como quiera que ya estuviera ardiendo, tuvo su aversión humana al sufrimiento y su ansiedad para lanzarse a una campaña victoriosa, impulsaron a Jesús a desear que esta experiencia estuviera realizada y concluida, pero el conflicto y la victoria debían posponerse hasta su muerte y resurrección. Cuando habla de un bautismo, tanto que ser bautizado, su inminente sufrimiento y muerte, que era lo que significaba eso, y cómo me angustió hasta que se cumpla, el teólogo Weymouth dice que el verdadero significado del griego cuando vierte este pasaje es: y como estoy encerrado hasta que se cumpla. El maestro es completamente conocedor del hecho y la necesidad de su sufrimiento. Él sabe que la victoria sobre el pecado y sobre Satanás es imposible hasta que se realice el conflicto y la victoria, que con su muerte y su resurrección tenía que pasar ese acontecimiento de muerte y resurrección, y Jesús descender a las profundidades y coger a Satanás y amarrarlo y vencerlo. Todo eso que está ocurriendo en lo natural, pero también en el mundo espiritual, es lo que se está estableciendo aquí con estos versículos. Él está acorralado, ansioso de hacer frente y derrotar al enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, él siente un natural rechazo al sufrimiento y desea que esta desagradable pero necesaria tarea termine. Este pasaje ha sido llamado el preludio del Getsemaní. O sea que ya Jesús, con este verso que está explicando aquí, está estableciendo la confrontación, el gran conflicto, que se iba a dar en términos humanos, pero que se iba a dar también en términos espirituales. Y por eso que nosotros vivimos ahora en la gracia, por lo que él hizo, por esa determinación. Estamos terminando con estos versos. Mire lo que dice ahora el verso 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decid, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Dos cosas quiero decir aquí. Esto de la meteorología y cuando vemos las personas hablando del tiempo, esto es bien antiguo. Esta gente sabían ya cuándo iba a llover, dónde no iba a llover, cuándo iba a haber sequía, dónde. Tenían unos conocimientos de poder establecer las cosas. Cuando veis una nube que sale del poniente, luego ustedes decían, agua viene, ¿verdad? Cuando venía de un lugar para otro, ya ellos sabían. Cuando el viento soplaba del sur, él sabía que iba a haber tiempo seco y que no iba a haber lluvia, cuando cambiaba el viento. O sea, que habían ciertas cosas que ya ellos identificaban. Ahora Jesús le dice, ustedes son unos actores, ustedes son unos hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra. ¿Y cómo no distinguir este tiempo? ¿Por qué no pueden distinguir lo que ha venido a ustedes con mi mensaje, con mi palabra,
no estaban, rechazaban a Cristo, sabiendo lo que Cristo... De hecho, si alguien conocía todo lo que tiene que ver con el Mesías y con las profecías del Antiguo Testamento, eran los fariseos y los escribas. Y ellos sabían que Jesús era el enviado, pero como ellos querían otro tipo de enviado, eso es cuando se mete la política. Cuando digo la política del sistema de lo que nosotros queremos que ocurra. Pues a veces queremos negar las cosas. Puerto Rico se enfrenta a un tiempo, en términos de gobierno y política, que es bien difícil, con todo esto que está pasando en América del Sur, con todas estas cosas que están pasando de este libertinaje, de todo esto. Ese libertinaje es un socialismo disfrazado. Y entonces hay gente que no sabe distinguir los tiempos. Entonces caen en lo que se llama la política partidista, y quién tiene la cara más bonita, y quién dice algo que me enamore, y quién dice aquello. Y no pueden discernir los tiempos. No pueden discernir los tiempos. Y es una ola que está pasando de momento. Y empezó en Estados Unidos, con algunos personajes allí. Ahora no sabía el nombre del que quiso correr para presidente, que es el viejolo blanco. Y por el lado nuestro que la conocemos, pues Alessandra Ocasio. Entonces, eso es lo que le llaman ahora los progres. Cuando usted oiga esa palabra progre, no es otra cosa que es disfrazando el socialismo. Es un disfraz del socialismo para llevarnos. Y ya mira cómo Colombia está en sufrimiento, Venezuela ya está en las últimas. Todo ese espíritu se ha metido por ahí. Nicaragua. Pero Nicaragua lleva tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha metido contra la iglesia, con los sacerdotes, con los pastores. Y entonces estamos... Sin embargo, Dios ha levantado un profeta en términos políticos, y los que no concurran conmigo los respeto, que es este señor Nayib Bukele. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. Nosotros estuvimos en El Salvador 3 veces en un año, cuando estaba la guerrilla, cuando aquel país estaba destruido, que yo me acuerdo que cuando el avión, bajé por primera vez, aquel avión bajó allí, que yo vi que aquella pista era casi en tierra. Y yo dije, pastor, ¿dónde nos hemos metido? Bueno, Dios nos trajo aquí. Y me acuerdo que íbamos con algunos, iba Willy, iba Álvaro, íbamos como 5 o 6. Y recuerdo yo que aquello, tú veas las balas pegar en los edificios y destruidos. Y yo decía, wow, esta gente han sufrido, esto está aquí bien malo. Y nosotros nos quedamos en el hotel, el único hotel que había allí en condiciones, y cuando de momento nos dicen, arriba está la ONU, por lo menos está la ONU, sí, pero abajo está la guerrilla. Porque aquí está el hotel que escogieron para tener las conversaciones de paz. Y nosotros estamos en el medio, orando allí, vamos por una actividad, tenemos que poner ahora al Señor que haya paz aquí, o no vaya a ser que no podamos salir de este país porque se desalte. 3 veces tuvimos que ir, creamos un avivamiento allí y levantamos el canal de TVN, que nunca se había pedido una ofrenda, y esa noche vino y se reconcilió la esposa del de la guerrilla con la esposa del gobierno, de uno del gobierno, allí llorando, y llevaron una ofrenda. Bueno, la verdad que cuando uno va a esos países, la necesidad es tan grande, pero la fe es tan grande, que la gente te cree cualquier cosa. Imagínate que llegamos al templo y estaba lleno, abarrotado, y entonces yo le dije a Dios, cuando yo llego al jet parking había un solo cajo. Y dije, pues parece que aquí no vino nadie por esto de la guerrilla. Entonces alguien nos dijo, bueno, la gente viene bien temprano, porque no hay, después de las 8 de la noche no hay transporte. Y cuando tú veías el transporte, que se parecía como las huevas nuestras estas, las viejas de la escuela, pues tenían 2 puertas. A diferencia de las de nosotros, 2 puertas. Y la gente iba montado porque como eran las pocas huevas que habían, por fuera casi, todo eso lleno adentro, y por fuera 4 o 5 aguantándose ahí uno del otro. Y entonces nos dijeron, sí, pero a las 8 no va a haber guagua. Por favor, prediquen, denle rápido. Y yo dije, pero ¿dónde estará la gente? Cuando entramos, habían como 800 personas dentro de ese edificio, unos encima del otro. Y el pastor le dio la parte seguida, no, eso no es que cante, predique, porque esta gente tiene que irse a las 8 a caminar a pie 1 o 2 horas porque no hay guagua. Pero ellos vinieron porque querían oírlo, pastor. El pastor fue a decirle que terminó, eran las 9 de la noche, predicando, pero la gente con un gozo allí. Y nada, salieron.
se montaban en troces, algunos hermanos que tenía troces y los ponían así como si fueran todos montonados ahí, y otros a pie. Y uno le daba pena porque, ¿sabes? Uno ve un carro, pero yo decía que no podemos montar a nadie aquí porque... Lo que quiero decirte es que ese Bukeles, hoy en día El Salvador se ha levantado en una forma extraordinaria. Para ese hombre en cada reunión, metió 25,000 pandilleros presos en este año, 2022. Yo oro para que Dios lo guarde, pero él se pasa hablando de Jesucristo. Y que Dios es el Dios por eso que se llama el Salvador. El Salvador es el Salvador de Jesucristo. Y el hombre, pero es el único ahora en América Central y América Latina que está dando ese testimonio de Jesucristo. Nada, Dios hace sus cosas, ¿verdad? Como Él quiere. Pero yo me siento orgulloso porque de alguna manera nosotros sembramos una semilla allí. Y dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. ¿Ves que es otro tema que enseguida cambió? No sea que te arrastres al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Mire, hermano, cuando tú tengas, los abogados dicen que el mejor pleito es el que no llega a los tribunales, que se puede arreglar afuera. Yo estudié, certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediación de conflictos, unas muy buenas clases. Hoy en día, en las clases de Derecho, de Abogacía, los que hacen maestría en Puerto Rico, una de las vertientes que hay es mediación de conflictos. Porque se ha dado cuenta en los tribunales que la mejor forma sería mediar. De hecho, hay salas de mediación en los tribunales para mediación de hipoteca y para mediación de conflicto entre vecinos, siempre y cuando el daño no sea un delito mayor o no, creo que no pase de $15,000. Lo que quiero decir con esto es que ya Jesús había dado esta fórmula. Ya el Señor había enseñado este principio. Y dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué ustedes no se pueden poner de acuerdo y sentarse un momentito y juzgar lo que es justo? Y eviten la controversia. Hay gente que está programado para el pleito, programado para la desavenencia, para ir a crear un revolú donde no existía, para crear una tormenta en un vaso de leche, un vaso de agua, perdón. Cuando tú lo que tienes que buscar la forma de cómo puedes salir del problema. Dios me da una gracia, una diplomacia para salir de las situaciones buscando. A veces uno pierde un poco, pero gana tanto. En el amor cristiano sobre todo. Pero gana tanto en lo que eso te hubiera costado en tiempo, esfuerzo, dinero y problemas. Entonces el Señor dijo, y mira que más todavía, cuando vayas al magistrado, el magistrado del juez, el que va a juzgar, con tu adversario, pero cuando tú estudias esto a profundidad, es que tú ya sabes que tienes las de perder porque cometiste algo, o sea, estás en desventaja, cometiste el daño, el delito. Procura, pero yo no lo hago así, yo aunque no haya cometido el delito, si yo puedo arreglar, yo arreglo. Porque yo recuerdo aquella palabra que me decía Walter Martínez Morillo. A todos hay que negociarlo todo. El mejor pleito es el que no se lleva. Lo ganamos acá. Vamos a buscar. Procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez. Ya no es magistrado. Y el juez te entrega al alguacil. Y el alguacil, porque ya el juez te lo pone aquí como el que te va a sentenciar. Y el que te entrega al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Que palabras con sabiduría, todo lo que usted pueda arreglar. Dialogando, y aunque pierda un poquito, mejor perder un poquito que no perder. Mire dónde está Sisto George sentado ahora, que no se sabe lo que pueda pasar. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por
comparecer aquí con nosotros. Sean edificados, bendecidos. Comparta esta enseñanza con otras personas. Vuelva a oírla si entró tarde. Y la gente de la casa que saben ofrendar, que saben sembrar la semilla, entre ahí a la página de ATH Móvil, el negocio, como CFC, Fe y Gracia. CFC, Centro de la Familia Cristiana, Fe y Gracia. Bendiciones.